Bienvenidos a este nuevo tutorial. Vamos a aprender a crear un histograma y polígono de frecuencias en una hoja de cálculo de Excel. Les voy a hacer de una manera sencilla y práctica para que lo puedan aplicar sin ningún inconveniente. Comencemos. Aquí yo tengo una tabla de contenido, en mi caso. Como referencia tengo una tabla de una muestra donde queremos representar gráficamente el nivel básico en inglés que tienen 40 personas. Aquí tenemos en esta tabla lo que es las edades o los intervalos. Tenemos lo que es la frecuencia, que son las veces que cae en este intervalo. Por ejemplo, de 40 personas, dos personas que tienen la edad entre 20 y 30 años tienen por lo menos el nivel básico de inglés. También tenemos lo que es las marcas de clase, que es el punto intermedio de los intervalos. Lo podemos sumar los intervalos y dividir entre dos y tenemos la marca de clase. Bien, ¿por qué creamos un gráfico de histograma y polígono de frecuencias? Lo hacemos porque es más ilustrativo gráficamente hacer un análisis de datos que tenemos en esta tabla. Comencemos. Para insertar un histograma, lo que voy a hacer es irme al menú Insertar, luego vamos a irnos al apartado de gráficos y voy a elegir lo que es insertar gráficos de columnas o de barras. Vamos a elegir la primera opción, que es columnas en 2D. Seleccionamos y nos aparece este gráfico en blanco que podemos arrastrarlo a donde nosotros querramos. Para nosotros agregar los datos, lo que vamos a hacer es, damos doble clic sobre el cuadro y vamos a irnos a lo que dice aquí la opción dentro de diseño de gráficos. Seleccionamos lo que es seleccionar datos. Aquí nos aparece esta tabla en la cual nosotros debemos agregar lo que son los datos. Aquí tenemos en la parte izquierda las entradas de la leyenda, que corresponde a lo que es el eje de las Y. Y en la parte derecha tenemos las etiquetas, lo que corresponde al cuadrante horizontal o lo que quiere decir el eje de las X. Bien, vamos a agregar aquí dentro de las leyendas, vamos a agregar lo que es lo que vendría a ser la frecuencia del histograma. Ponemos un nombre de la serie o simplemente seleccionamos lo que es el título. Podemos seleccionar o también podemos escribir. Yo voy a escribir. Tenemos frecuencia. Y acá abajo en valores vamos a seleccionar lo que es los valores de la frecuencia. Seleccionamos todos los valores de la frecuencia y vamos a dar en aceptar. Bien, aquí ya podemos ver que ya tenemos lo que es el valor de las frecuencias. Para editar lo que es el eje horizontal, vamos a dar aquí en el recuadro de editar, lo que corresponde a los rótulos. En este caso, vamos a elegir lo que son las marcas de clase. Seleccionamos todas las marcas de clase y vamos a dar en aceptar. Aquí podemos observar en el eje de las X que ya tenemos las marcas de clase. Damos en aceptar y ya la tenemos, lo que es la frecuencia y aquí las marcas de clase. Bien. Nuevamente vamos a dar doble clic sobre el cuadro y vamos a dar seleccionar datos. Aquí nuevamente vamos a agregar nuevas leyendas para nosotros poder hacer el polígono de frecuencias. Vamos a dar en agregar y nuevamente vamos a elegir los datos. Si queremos, le ponemos un nombre. Yo no lo voy a ubicar ningún nombre. Vamos a seleccionar nuevamente lo que es la frecuencia. Damos en aceptar. Nuevamente en aceptar y aquí ya podemos ver cómo tenemos dos barras. Pero nosotros lo vamos a editar lo que corresponde a la barra naranja. Vamos a dar clic sobre la barra naranja y luego vamos a irnos a lo que es insertar. Vamos a irnos a lo que son barra de líneas o
o insertar un gráfico de líneas. Vamos a seleccionar y vamos a presionar lo que es la primera opción. Aquí ya podemos tener lo que es el polígono de frecuencias. Aquí ya tenemos la línea que sigue las frecuencias, como podemos observar, pero el gráfico no tiene que tener huecos, o sea, no tiene que tener entre ellas un espacio, como podemos ver aquí. Para ello, lo que vamos a hacer es dar clic sobre cualquiera de las barras y vamos a dar clic derecho. Vamos a irnos dar formato a la serie de datos y aquí nos aparece esta ventana en la cual vamos a poner en el ancho de rango, vamos a dejarlo en 0. Damos en aceptar y aquí ya podemos observar que ya tenemos junto las barras. Para nosotros poder modificar esto, lo que podemos hacer es, ya de acuerdo a nuestras necesidades, podemos ir cambiando de colores. Para ello, vamos a dar clic sobre una barra y vamos a dar formato de punto de datos y aquí vamos a irnos a lo que es este bote de pintura, vamos a relleno y podemos ir cambiando de color a nuestras barras. Por ejemplo, aquí vamos a ir cambiando solo para que se den cuenta cómo nosotros podemos hacerlo. De esta manera es como nosotros podemos ir configurando de acuerdo a las necesidades para que sean más accesible a la información. Bien, aquí podemos tener ya así, de esta forma para poder diferenciar todas las barras. También podemos cambiarlo, lo que sería el polígono o aquí nuestra línea del polígono. Vamos a dar clic derecho sobre la línea, dar formato de datos, vamos al bote de pintura y aquí podemos cambiar de color, por ejemplo, color negro a nuestra línea, de esta manera. Bien, también podemos hacer que nuestras etiquetas, nuestros títulos se aparezcan dentro de esta gráfica. Para ello, lo que vamos a hacer es dar clic sobre la imagen y aquí nos aparece al lado derecho un más, que dice elementos del gráfico. Aquí vamos a dar clic sobre este más y nos aparece lo que son elementos del gráfico. Los ejes, el título del eje, por ejemplo, aquí tendríamos que poner frecuencia. Nuevamente, si queremos el título del gráfico, tendríamos que poner histograma y polígono como un ejemplo. Nuevamente en agregar y ahí podemos seguir agregando etiquetas de datos, que es algo importante. Líneas de la cuadrícula, que sí es importante. Las leyendas no pueden faltar para que el usuario pueda identificar el cuadro. Y de esta manera es como agregamos los elementos del gráfico. Cambiamos el título del eje, que aquí vendría a ser lo que es marcas de clase. Hasta aquí este video tutorial. Bien, eso es todo en cuanto a cómo crear un histograma y polígonos de frecuencia. Espero les haya servido este ejemplo. Déjenme su like, su comentario y suscríbanse al canal. Nos vemos hasta la próxima.